su participación y vamos a iniciar. Primero vamos a empezar con la lectura como es de costumbre. Lea por favor, Dayana. Se describe daños en los ecosistemas acuáticos como las arrecifes de coral por la acidificación de los océanos, lo cual modifica las cadenas alimenticias. ¿Profe, qué significa este signo? Ese signo lo teníamos que repasar la anterior clase, si se acuerdan. ¿Alguien que le ayude cómo se llama esa fórmula química? Leticia de Chicos, Ecuador. Del sur. ¿cómo se llama esa fórmula química? Doménica, Ricardo, Alison. ¿Cómo se llama esta fórmula química? Todas. Dióxido de carbono, profe. Sí, muy bien. La semana pasada yo les dije que repasen, que anoten en su cuaderno para que lo tengan presente. Continuemos allá. La cadena alimenticia de óxido de carbono disuelto en el agua del mar incrementa la concentración de iones hidrógenos y estos hacen que descreciendo el pH del océano. En los ecosistemas terrestres se alteran los patrones de distribución de los espacios. Hay existencias del planeta de animales, pérdidas y modificaciones de habitantes y la multiplicación de especies traducido. Se ha provocado un aumento del nivel de agua en los de los océanos debido al deshielo de los casquetes polares, lo que pone en peligro las poblaciones que habitan en las costas debido a las inundaciones. En otras regiones se ha reportado disminuciones considerables en la tasa de precipitación, en lo que ha provocado la disminución de la tierra fértiles y cultivables. También se ha reportado disminución en las cosechas producto de los entornos más cálidos y espera un incremento en la erosión y la degradación del suelo. Adicionalmente, se espera aumentos en la tasa de incendios forestales y en la aparición de plagas de insectos. El calentamiento global afecta directamente a la población por el color exhibido, poniendo a riesgo a las personas de bajos recursos, ancianos y niños. Las altas temperaturas a una vez aumentan la demanda de energía eléctrica, refrigeración, las inundaciones y deslizamientos afectan la infraestructura de, de servicios básicos, casa, carreteras, aeropuertos y vías férreas. Aumentan las enfermedades respiratorias de la piel y las infecciones por las aguas contaminadas. Ya, profe, gracias. Gracias a ti, Dayana. A ver, tenemos aquí sobre los daños de los sistemas acuáticos, ¿sí? Igualmente, hablamos sobre el dióxido de carbono que está disuelto en agua de mar, ¿sí? Incrementa la concentración de iones hidrógeno y esto hace que descienda el pH del océano, ¿ya? Con respecto a esto también es otra fórmula química.
¿Qué pasa en los ecosistemas terrestres en donde se alteran los patrones de distribución de las especies? Aquí tenemos fauna, tenemos flora, tenemos la pérdida, tenemos modificaciones de distintos ecosistemas y asimismo la multiplicación de especies introducidas. En la anterior clase nosotros vimos sobre estas especies migratorias que van hacia otro lugar, que se introducen en otro lugar, en otro en otra población. ¿Y qué pasa ahí? Se llegan a mezclar y estas especies nativas no están acostumbradas a recibirlas o a ver otras especies, pueden morir, pueden ser cazadas, etcétera, ¿sí? A raíz de eso, bueno, estamos hablando con respecto al agua de los océanos, hablamos del deshielo de los casquetes polares, lo que pone en peligro a la inundación. Ustedes han visto que muchas especies se han tenido que adaptar debido a estas inundaciones, a estas contaminaciones, ¿verdad? En otras regiones se ha reportado disminución considerable en la tasa de precipitación. Entonces, ¿qué pasa ahí? Existe la erosión del suelo, ¿sí? Ya las tierras fértiles dejan de producir este tipo de plantas, ¿sí? Se llegan a marchitar, muchas no llegan a crecer, muchas no llegan a dar su fruto, debido a que no hay la precipitación de agua que hace que esta tierra se humedezca y de alguna manera crea este, este humus en la tierra para que puedan crecer las plantas, ¿sí? Aquí mismo nos dice, también se ha reportado la disminución en las cosechas, producto de los entornos más cálidos, y se espera un incremento en la erosión y la degradación del suelo, ¿ya? Vamos a continuar. El oso es una prueba del calentamiento global. Yo me imagino que muchos de ustedes ya hayan visto estas imágenes de aquí en internet, en libros anteriores, ¿sí? En donde nos dice que existe esta contaminación, este calentamiento global y no hay espacio para ellos. E igualmente ellos se tienen que adaptar a estos cambios climáticos, ¿ya? Ahora bien, tenemos los sectores que contribuyen más al calentamiento global, ¿sí? Aquí tenemos unos porcentajes, ¿ya? Tenemos las fuentes de emisión, el valor en porcentaje, suministro de energía, un 25.9, la industria, un 19.4, la deforestación en 17.4, la agricultura en 13.5, el transporte en 13.1, edificios 7.9, desechos en 2.1. Fuentes emisoras de gases de invernadero, tenemos el suministro, la industria, la deforestación, la agricultura, el transporte, los edificios, los desechos, ¿ya? ¿Cuál es el gas más fuerte? Sabemos que hablamos del dióxido de carbono, ¿verdad? Vamos a continuar con la lectura. Lea, por favor. A ver, ¿quién nomás está conectado? Hernán David. ¿Está? Sí, profe. Lea, por favor, desde algunos países hasta océanos. Algunos países como China, Estados Unidos, Unión Europea, Brasil, Indonesia, Rusia, India y Japón, que pertenecen a los Estados miembros de las Naciones Unidas, son los que más contribuyen a las emisiones de gases de invernadero. En la Unión de Europa, algunos países pequeños están realizados por grandes esfuerzos para reducir sus emisiones. Sin embargo, otros países las han aumentado al industrializarse. Ecuador es responsable con el 0.30% de las emisiones globales, lo que es significativo debido a que un país pequeño, el efecto invernadero de tipo natural, es necesario para el mantenimiento de la vida, el planeta, y sin embargo, el incrementamiento de los gases menciona que ha producido un pequeño desequilibrio en las radiaciones salientes del planeta en forma de rayos infrarrojos.
Esta es la causa de calentamiento global, calentamiento que causa el derretimiento de los glaciares. Eventualmente es el aumento del nivel del mar de las zonas costeras del planeta. Además, se calcula que al derretirse el agua dulce seguramente disminuya la salinidad de los mares afectados a las poblaciones que habitan en los océanos. Gracias. Gracias, David. Sí, le voy a decir David. ¿No hay ningún problema? Sí, profe. Ya. A ver, vamos a continuar con Heidi Palma, ¿está? Domenical. Lea, por favor, el mundo se une para frenar el calentamiento global. En un esfuerzo por detenerse este fenómeno se estableció el Protocolo de Kioto, que busca que el periodo entre 2008 y 2012 los países industrializados reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 5,2% con respecto a las emisiones de 1990. Dicho Dicho acuerdo entró en vigencia en 2004. Sin embargo, no todos los países lo firmaron, siendo el caso de Australia y Estados Unidos. Este último responsable del 30,1% de las emisiones mundiales dentro del protocolo que se establecen metas individuales para cada país o región. Lo interesante es que a los países con emisiones bajas se les autoriza aumentarlas. Esto ha organizado que se negocien lo que se llama unidades de carbono. Es decir, si un país excede el límite de emisión de gases invernaderos que se le impuso en el tratado, puede comprar unidades de carbono a otro país cuya emisión sean menores de lo que tiene permitido. Con esta medida se busca que cada vez más países industrializados se unan al esfuerzo de frenar el calentamiento global sin comprometer su desarrollo económico para los países en vías de desarrollo. Representa una oportunidad para obtener una fuente adicional de ingresos económicos. Yamis. Gracias, Doménica. Ya, a ver, vamos a regresar justamente a ver lo que socializó, lo que leyó nuestro compañero David, ¿sí? Hablamos de algunos países, tenemos los del primer mundo, ¿no? Tenemos China, Estados Unidos, también tenemos Unión Europea, tenemos, bueno, estos ya llegarían al segundo o tercer plano, ¿no? Tenemos Brasil, Indonesia, Rusia, India y Japón que pertenecen a los estados miembros de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa con estos países? Como se indica, son los del primer mundo, son los que más fábricas tienen, ¿verdad? Son los que más llegan a exportar sus productos. ¿Y qué pasa con estos países? Ellos contribuyen a las emisiones de gases de invernadero, ¿sí? Pero de alguna manera también se preocupan por su gente, por las personas, por su hábitat, en donde ellos viven y de alguna manera tratan de reducir estas emisiones, ¿sí?
Aquí hablamos de Ecuador, que es responsable con el 0,30% de emisión de gases globales, ¿sí? Pero es significativo porque nuestro país es pequeñito comparado con estos países de aquí arriba, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El efecto invernadero de tipo natural es necesario para el mantenimiento de la vida en el planeta. Sin embargo, el incremento de estos gases mencionados producen de cierta manera un desequilibrio, no hay un balance, ¿verdad? Entonces, como no hay un balance, causa el calentamiento global. A causa de eso, llegan los glaciares, perdón, el derretimiento de los glaciares. A ver, déjenme admitir a un estudiante. ¿Ya? Eventualmente el aumento del nivel del mar en las zonas costeras del planeta, es decir, todo lo que causa esto aumenta o disminuye, ¿verdad? ¿Qué más? Además, se calcula que al derretirse el agua dulce seguramente disminuye también la salinidad de los mares, afectando a las poblaciones que habitan en los océanos, es decir, en las zonas costeras. ¿Ya? Aquí tenemos el mundo se une para frenar el calentamiento global. Entre el año 2008 y 2012, los países industrializados reducen sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? En un 5,2%, a diferencia de nuestro país, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sin embargo, no todos los países lo firmaron, siendo el caso de Australia y Estados Unidos. Este último es responsable del 36,1% de los emisiones de gases del mundo, ¿verdad? Sí, Gracias, Ricardo. Buenos días, profesora. Perdón que entré tarde. No se preocupe, Cristi. Sí, tratemos solamente de ingresar hasta las 10:05. Yo los espero unos 5 minutitos para poder empezar todos, ¿ya? Sí, está bien. Listo. Ya. A raíz de todo eso, ¿no? De establecer algunas políticas en cada país, ¿sí? Esto ha originado que se negocien lo que se llama unidades de carbono, es decir, si un país excede el límite de emisiones de gases invernaderos que se le impuso en el tratado, puede comprar unidades de carbono a otro país. Ahí es donde también se vienen los negocios, ¿verdad? Cuyas emisiones sean menores de lo que se tiene permitido. Con esta medida se busca que cada vez más países industrializados se unan al esfuerzo de frenar el calentamiento global sin comprometer su desarrollo económico. Para los países en vías de desarrollo, representa una oportunidad para obtener una fuente adicional también de ingresos económicos. Se los puede comprar a ellos, ¿sí? Porque no son países tan industrializados de alguna manera. A ver, para finalizar, tenemos el adelgazamiento de la capa de ozono. Lea, Alison, por favor. El ozono forma una capa delgada sobre la Tierra, más o menos entre 20 y 30 kilómetros por encima de la superficie en la estratosfera. Esta capa protege a los seres vivos de la acción directa de ciertos rayos ultravioletas, absorben el 99% de rayos ultravioletas que en caso de llegar a la superficie terrestre destruirán la vida como la conocemos. En la atmósfera el oxígeno se puede encontrar de dos formas: del oxígeno normal conformado por dos átomos de oxígeno y el ozono compuesto por tres átomos de oxígeno. Para transformar una forma en la otra es necesaria la acción de la luz ultravioleta, la cual rompe los enlaces existentes entre los átomos de oxígeno, liberando átomos que configuran uniones con otros átomos solitarios de oxígeno o con moléculas de oxígeno. De esta manera el ozono se crea y se destruye constantemente. Ya, profe.
Muchas gracias, Alice. A ver. Ya, finalicemos leyendo, por favor, los problemas en la capa de ozono. Alison, usted mismo. Finalicemos leyendo problemas en la capa de ozono. Alice. Ok. Sustancias químicas como los clorofluorocarbonados, usados durante mucho tiempo como refrigerantes en las neveras y aires acondicionados y como propulsores en los aerosoles, afectan el equilibrio de las concentraciones de ozono. Las primeras evidencias sobre la destrucción de la capa de ozono se presentaron en la década de 1970. En 1985, varios científicos reportaron la existencia de un agujero en la capa de ozono ubicado en la Antártida. El espesor normal de la capa de ozono es de aproximadamente 1,4, mientras que en la Antártida el grosor es casi de 1, y no me acuerdo de ese símbolo, profe. Gracias, Alison. A ver, vamos a regresar. Vamos a regresar un poquito para ver el adelgazamiento de la capa de ozono, ¿ya? Tenemos el ozono forma una capa delgada sobre la Tierra. Tiene más o menos unos 20 y 30 kilómetros por encima de la superficie, ¿no? A ver, ¿qué pasa con esta capa que protege a los seres vivos de la acción directa de ciertos rayos ultravioletas, en donde absorben unos 99% de rayos ultravioletas B, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos aquí la ubicación de la capa de ozono, ¿ya? Este es el límite de la mayoría de las nubes. A esta altura, más o menos, es hasta donde puede llegar un avión supersónico, ¿ya? Después de eso tenemos la troposfera, tenemos la capa de ozono, ¿sí? Tenemos la estratosfera y tenemos la mesósfera, ¿ya? Cuando hablamos de la atmósfera, que el oxígeno se puede encontrar de dos formas. Tenemos el oxígeno normal, conformado por dos átomos de oxígeno, ¿no? Y tenemos el ozono. Miren cómo escribimos la fórmula química oxígeno y ozono, compuesto por 3 átomos de oxígeno. Por eso está el 3 a un ladito y asimismo está aquí arriba por 2 átomos de oxígeno, lo escribimos aquí a un ladito. ¿Ya? Esto noten en su cuaderno para que no se olviden y si la próxima clase yo pregunto, ustedes me puedan responder y no se queden callados, ¿sí? Porque ya ha pasado muchísimas veces que ya quedamos en algo y la siguiente clase pues no se hace la participación como debería ser, ¿ya? A ver, para transformar una forma en la otra es necesaria la acción de la luz ultravioleta, la cual rompe los enlaces existentes entre los átomos de oxígeno, liberando átomos que configuran uniones con otros átomos solitarios de oxígeno o moléculas de oxígeno, ¿no? De esta manera el ozono se crea y se destruye constantemente, ¿sí? Esto es decir, que va variando, ¿sí? Va mejorando, se va destruyendo, va mejorando y se va destruyendo, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Los problemas en la capa de ozono. Ustedes ya saben que las sustancias químicas, ¿sí? Esta es, lo podemos escribir así. Y si se nos hace la palabra muy grande, porque esta es una palabra compuesta, lo podemos leer palabra por palabra, obviamente separando, ¿no? Tenemos el cloro, fluorocarbonos, ¿no? Usados durante mucho tiempo como refrigerantes en las neveras y aires acondicionados, como propulsores en los aerosoles, que afectan el equilibrio de las concentraciones de ozono. Las primeras evidencias sobre la destrucción de la capa de ozono se presentaron en la década de los 70, ¿sí? Ya habían algunos estudios y en el 85 varios científicos reportaron la existencia de un agujero en la capa
de ozono ubicado en la Antártida, tenemos el espesor, perdón, tenemos el espesor normal de la capa de ozono es de aproximadamente 1.4 milímetros, mientras que en la Antártida el grosor es de casi 1 milímetro, ¿sí? Todo esto a causa de qué? Del calentamiento global de los gases, ¿verdad? De esos gases tóxicos que afectan a nuestra Tierra, a nuestro planeta. ¿Ya? Vamos a culminar hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿O podemos culminar ahí con la clase? Anotarán, No, chicos. Miss, ninguna. Ya, gracias, Doménica, por responder. Anotarán, chicos, lo que hablamos, ¿sí? Anotarán porque todo es importante. Ustedes después van a pasar a bachillerato, ¿sí? Primero, segundo y tercero van a recibir química y es importante tener estas bases. Me parece que todas las clases le paso diciendo eso y si yo pregunto, ustedes ya deben tener en sus cuadernos anotadas estas fórmulas que vamos viendo conforme pasamos las clases, ¿ya? Nos vemos, chicos, que tengan un bonito día. Me parece que nos vemos después con la materia de inglés. Déjenme ver un ratito. Sí. Nos vemos despuesito a las 12:15, ¿ya? Nos vemos, chicos. Chao, profe. Chao. Chao, Chao, Miss. profe. Hasta más Chao, luego, Flau. Miss. Hasta luego.